A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo nos pueden ver en www.telesucesos.net, y subimos luego de su emisión al aire a YouTube también como Telesucesos HD. Tenemos la presencia del asambleísta Jorge Peñafiel, él es del Movimiento Construye. Jorge, bienvenido, señor asambleísta, a los tiempos que nos visita. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, pues un saludo a todos los televidentes, a quienes nos miran, nos escuchan. Siempre es un placer estar aquí. Bueno, no me invitan tan, no me invitan a menudo, tan seguido. Esperaría que sí, poder venir más a menudo. Sí, bueno, muy gentil. Se ha terminado una vacancia legislativa, además, que hubo entre el 26 de marzo y el 9 de abril. Y bueno, vuelve el trabajo legislativo, pero además en ese tiempo de vacancia legislativa se dio este hecho, sobre todo, que ha sido el que ha mantenido dentro de la opinión pública en los últimos días, referente a este ingreso a la embajada mexicana y la captura ahí de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, que además era un prófugo de la ley, lejos de lo que puede haber pasado, de que no se puede invadir o no se puede ingresar a estas embajadas porque terminan siendo territorio extranjero, y está eso normado por determinadas cosas que nos gusten o no, están normadas, pero era un prófugo de la justicia y México no quiso entregarlo desde diciembre, desde el 17 que él estuvo ahí. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Bueno, algunas cosas, ¿no? En principio, decir que Jorge Glass es un prófugo. Sí, o era un prófugo hasta ese momento, efectivamente. Precisamente él no era un delincuente común y corriente. Él era una persona que estaba en la embajada, lo asumieron, lo recogieron como huésped de la embajada en una condición de prófugo de la justicia. Es decir, no lo cogieron en una condición de huésped precisamente. En principio, señalar eso. Dos, es un ex vicepresidente que se encuentra acusado de corrupción y con sentencias ejecutoriadas, en donde ya atravesó precisamente todas las instancias propias de la justicia ecuatoriana, y por ende era una persona que se lo buscaba para llevárselo preso. El haberlo asumido como huésped, en principio, que no debía haberse dado, y luego haber sido asilado tal cual como se establece en la normativa, definitivamente es una afrenta a la institucionalidad ecuatoriana. Lo hemos dicho, lo hemos mencionado varias veces, Jorge Glass nunca debió haber estado en la embajada en calidad de huésped, y peor asilado. Obviamente era imposible tomar una decisión por fuera de la lógica diplomática, que lo hizo efectivamente México. ¿Eso responde? Tampoco es correcto, y hay que decirlo, sí, que no es correcto y no se justifica tampoco la intromisión violenta en la embajada mexicana. Es decir, realmente tampoco es correcto, si cabe el término, de que se ingrese a una embajada de una manera violenta utilizando la Policía Nacional y de la manera en la que se hizo. Obviamente eso ya no nos correspondió, eso es una decisión que tomó el presidente de la República, y lo hizo en base a unas condiciones que él mismo debe asumir ciertas consecuencias, sin duda. ¿Qué se debía de haber hecho? ¿Dar un salvoconducto en base al asilo? O sea, precisamente, bueno, el salvoconducto es una obligación, hay que decirle también a la ciudadanía. Eso está ligado al tema del asilo. Así es. El salvoconducto es una obligación que tiene que emitir el Estado que recibe la notificación de que ha sido asilado uno de sus nacionales, pero no dice el tiempo. Es decir, no dice cuándo tiene que dar ese salvoconducto. Y bajo esa lógica, lo que hizo el gobierno nacional y siempre ha hecho es demorar el trámite. Lo más posible, puede demorar años, puede demorar incluso, en algunos casos, no en el Ecuador, pero en algunos casos conocidos en el extranjero, puede demorar incluso, y ha demorado décadas. Ahora, ¿qué es lo que se debía hacer? Muchas cosas. Yo creo que en principio no se debió haber liberado a Jorge Glass desde el inicio. Eso era lo primero, ¿no? Para no estar en todo. Lógicamente, estábamos ante una realidad. Jorge Glass estuvo preso. Lo que pasa es que gracias a Metástasis y gracias a Purga y gracias a Plaga nos estamos dando cuenta de cómo estaba contaminada la función judicial. El señor Norero, narcotraficante, pagó la libertad de Jorge Glass. Evidente. ¿No?
Entonces, más allá de eso, lo lógico era que no salga Jorge Glass. Claro, utilizó las herramientas propias del narcotráfico, propias de la influencia del dinero en la justicia para comprar estos jueces y obtener estos beneficios de habeas corpus. Obviamente, si no salía Glass, no hubiera pasado lo demás, no hubiéramos estado en la embajada y no hubiera habido ni siquiera ningún problema diplomático. Pero, claro, ese es en el mundo ideal. Lo lógico es que en este momento ya lo que queda es simplemente volver a establecer relaciones cordiales y diplomáticas positivas con México, porque son los pueblos los que sufren finalmente y no merecen que en este momento existan sanciones de lado y lado. A la larga, el Ecuador requiere el apoyo internacional en todas las instancias. No cabe por ningún sentido seguir dándole vueltas al tema. Ya en este punto Jorge Glass está preso y México tiene su reclamo, tendrá que seguir su reclamo conforme a la ley, conforme al derecho internacional, y el Ecuador defenderse. Pero a nivel diplomático tenemos que volver las relaciones al estado ordinario. ¿Existe alguna opción a nivel nacional o internacional en que se diga tienen que devolvérselo a la Embajada de México y después que se cumpla el tema del asilo? A ver, no cabe ya de ninguna manera volver el estado anterior de las cosas. Primero, porque la ley no se interpreta. Es decir, ya existe una orden de apresamiento al señor Glass que se cumple. Se cumplió, es lo que le interesa a la institucionalidad ecuatoriana. Cómo se haya llegado hasta allá solamente le interesa a la diplomacia. Por lo tanto, en este momento ya no cabe volver el estado anterior de las cosas. Lo que sí cabe, y hay que decirlo, es hacer los esfuerzos necesarios para que el país vuelva a retomar las relaciones diplomáticas ordinarias con México y que las cosas vuelvan a su naturalidad. Lógicamente, tendrá que seguir México y tiene su derecho de seguir las acciones correspondientes y el Ecuador de defenderse en esas instancias que son absolutamente prudentes. Vamos al tema legislativo. Ante estos hechos, la bancada correísta ha dicho, nos pasamos a la oposición, es decir, están reconociendo primero ahí que hubo una unión, una alianza con el social cristiano y con ADN de inicio y que además permitió el impulso de muchas leyes enviadas por el Ejecutivo. Están diciendo eso, algo que en algún momento lo negaron, dijeron que era un acuerdo tácito que en base al beneficio del país estaban votando en el mismo sentido. Dicen, nos pasamos a la oposición, es decir, ahora se van a oponer por oponerse en todas las iniciativas que se tengan. Bueno, eso han dicho, ¿no? Han dicho también antes que no iban a votar por cuestiones que serían sensibles para el pueblo ecuatoriano o que eran de alguna manera negadas o no tenía el apoyo del pueblo ecuatoriano, y lo hicieron. Yo esperaría, estimado David, para ver qué es lo que sucede. No veo certezas todavía en relación al manejo político de la Asamblea Nacional. Hay que ser claros con la ciudadanía. La Asamblea Nacional es un espacio en donde hay muchos intereses de por medio. Y si le interesa en ese momento alguna cuestión particular a la Revolución Ciudadana, estoy seguro que más allá de decir que rompen el acuerdo o de no decirlo, lo que van a hacer es ir por ello y que les va a importar poco o nada el rompimiento del acuerdo, así como poco o nada les importó en su momento llegar a ese acuerdo. A lo que voy, no podemos prever lo que va a suceder, pero sí tenemos claridad de que la Revolución Ciudadana representa la mano, el brazo político del crimen organizado en el país. Eso se está comprobando con estos casos. Cada vez más profundo. Ahora resulta que Wilman Terán tenía contacto directo con Rafael Correa para manejar la agenda pro impunidad en la justicia. Por tanto, por lo pronto, lo único que nos queda a nosotros como legisladores de la bancada del Movimiento Construye es atender lo que nos interesa a nosotros y a nuestros representantes, lo que le interesa al pueblo ecuatoriano y lo que viene en beneficio de él, sea a favor o sea en contra, como lo hemos venido haciendo desde el principio y desde el inicio de este periodo legislativo. Más allá de eso, imposible prever si va a existir o no alguna condición adicional respecto de la posición de RCE o del Partido Social Cristiano o incluso del propio gobierno nacional. Dentro de eso, de lo que se viene, que ustedes vamos a apoyar, lo que está en beneficio del pueblo ecuatoriano, ¿qué se viene? ¿Qué está dentro de la agenda legislativa? A veces muy poco conocemos, y más vale conocemos de estos shows como los que se dieron la semana pasada, lastimosamente, que les termina salpicando a todos, ¿no? Porque la gente dice, la asamblea es un circo, y realmente no es así. Son 3, 4, 5 casos, a lo mucho, y les termina afectando a 137. ¿Qué es lo que se viene dentro
de la agenda legislativa, que a veces la conocemos muy poco y nos vamos enterando con los órdenes del día cada que se convoca a una reunión. Bueno, efectivamente viene la consulta popular. Primer elemento fundamental, que viene de la mano de aprobarse, viene de la mano con un ejercicio legislativo profundo, sólido, rápido y eficiente, porque se establecen plazos y términos específicos dentro de 60 días 60 a partir de los resultados. A partir de los resultados. Por tanto, tenemos que atender eso, si es que fuera necesario, de manera inmediata. En caso de que sea afirmativo, por supuesto. En el caso de que se apruebe, lógicamente. Si es no, no pasa nada, seguimos tal como estamos. Si no, pues seguirá la agenda legislativa de cada una de las bancadas aplicándose de acuerdo a sus propias condiciones. Pero eso es prioritario porque hay plazos. Y además es un mandato. Así es. No podemos los asambleístas inobservarlo. Si ya viene con un aval popular de una votación afirmativa de parte de la ciudadanía, es una obligación de todos los asambleístas. No cabe ninguna interpretación, no cabe ninguna condición. Primer elemento. Segundo elemento, los juicios políticos. Estamos ante la inminencia de varios juicios políticos que van a requerir necesariamente de la participación sesuda, inteligente, capaz de los asambleístas para identificar quiénes efectivamente son los buenos y quiénes efectivamente son los malos. Aquí tenemos que ser muy claros y específicos. Los juicios políticos empezaron a ser utilizados por parte de la RC y por parte del gobierno nacional como parte de una estrategia de dilatación en uno de los casos, y en otros de los casos es una estrategia de distracción de lo verdaderamente importante. ¿Cuáles son los que se vienen? ¿Cuáles juicios políticos? En principio vienen los dos que estaban pendientes antes del de la Fiscal General del Estado, que es el ministro Santos Albite, el exministro Zapata, el del Interior, del gobierno de Lazo, y luego viene el de la Fiscal General del Estado, y luego viene el de Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, que lo presentamos precisamente la bancada Construye, en ejercicio de nuestra facultad de legislación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con el caso de la fiscal, por ejemplo, ¿no? Evidentemente todo está en juego, y el legislativo va a formar parte de toda esta dinámica. Lo que tenemos que tener claro, la ciudadanía, más allá de los asambleístas que los representan, más allá de los intereses políticos, es quién está del lado de los buenos y quién está del lado de los malos. Aquí tenemos que ser claros. El legislativo no puede formar parte de una agenda de intereses personales, por un lado, de parte de la Revolución Ciudadana para perseguir a la Fiscal General del Estado, ni tampoco puede ser ni servir la Asamblea Nacional y el ejercicio de la fiscalización como una estrategia de dilación o de distracción, que tampoco cabe ni interesa. Eso de poner juicios políticos para dilatar otros juicios políticos es solamente estrategia. Que está saliendo ahora con el caso Purga, ¿no? Que se tenía dentro de la agenda, volarle a la fiscal como quiera, e incluso destituirle al ¿cómo se llama? Vicefiscal o el segundo a bordo, el fiscal subrogante, ¿no? Toainga, también, o sea, se los quería volar a los dos para que eso quede en el aire y poner un fiscal a la medida. Esas son las estrategias que precisamente utilizan cierta clase política de antaño, que no tiene claro cuáles son los intereses de la ciudad. Esto ha permitido desnudar, ¿no? ¿Quién es quién? Porque además ustedes presentaron 3, 4 iniciativas de respaldo a la fiscal, las cuales simplemente o no fueron a la reunión, o se salieron de la reunión, o se hacían los locos, o simplemente votaron en contra porque dijeron que el respaldo ya es tácito hacia la fiscal y no sé qué. Sin duda. Y allí quien juega el papel fundamental y protagonista dentro de todo esto es el gobierno nacional del Ecuador, porque tenemos que estar claros de que el gobierno nacional, con los votos que cada vez va sumando más del desgranamiento de las otras dos bancadas, RC y Partido Social Cristiano, empieza a tener una importancia fundamental dentro de la Asamblea. El gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, tiene que tomar una decisión. Si está definitivamente con los buenos o si está con los malos, porque aquí los juicios políticos nos van a marcar la realidad. Y si es que quiere enfrentarse a la señora Fiscal General del Estado o quieren dar viabilidad a un juicio político en contra de ella, pues nos verán a los asambleístas, a los ciudadanos, a todo un pueblo, todo un país, enfrentando a la impunidad de manera directa y frontal, porque no cabe y ninguna fórmula de análisis, ni de investigación, ni de negociación alguna. Aquí hay que respaldar a la señora Fiscal General de Estado, que es quien finalmente es la única funcionaria que ha luchado contra la corrupción. ¿Y eso de es manera posible? irrestricta. Aunque no se tengan los votos, ¿es posible darles respaldo? Si no hay los votos, no, pues. Pero que los responsables de no dar los votos y quienes no voten, o voten en contra, o no vayan, o manden el alterno, o hagan alguna estrategia. O me abstengo para no que es ahí además tibio el asunto, o se abstienen, ¿no? o hay alguna fórmula en donde no respaldan, que se atengan a la responsabilidad que les corresponde.
Y eso es la ciudadanía enfrentada directamente contra quienes quieren impunidad y contra quienes quieren irse en contra de los intereses ciudadanos, que es lo principal y lo más importante en este momento. En ese sentido, usted lo acaba de decir, hay un desgranaje tanto del Partido de la Revolución Ciudadana o el Movimiento de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Esos asambleístas están flotando, porque además los que terminan flotando se terminan convirtiendo en los asambleístas más poderosos, ¿no? Porque o se van a un lado o se van al otro, o se están adhiriendo ya, por ejemplo, a ADN o a alguna otra bancada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, nosotros vemos que hay un desgranamiento, es lo que estamos viendo en este momento. Eso es lo que se ve. Se ve inmediatamente, ya existen cartas oficiales en donde se desafilian de las bancadas, de las organizaciones, lo propio son expulsados. El día de ayer fue notificado también que el asambleísta Guido Vargas, que formaba parte de la bancada del Partido Social Cristiano, ha sido desvinculado por parte de la dirección nacional del partido. Es decir, estamos ante una realidad, que es el desgranamiento de las dos bancadas que están involucradas dentro de los procesos de investigación llevados a cabo por la fiscal. Primer elemento. Segundo elemento, ¿a dónde terminan yendo o quiénes son los interesados en obtener esos votos? Evidentemente es el gobierno nacional, sin que hasta este momento ellos formen parte todavía formalmente de la bancada oficialista. Pero por lo pronto estamos viendo que hay un interés del gobierno para poder llegar a ellos. Se lo ha dicho, la señora Viviana Veloz lo ha mencionado claramente, que existen llamadas, acercamientos a estos asambleístas y que producto de esos acercamientos y esas llamadas es que se ha logrado la renuncia en unos casos y el otro la expulsión de ellos de las bancadas, de las organizaciones. Entonces esperaríamos para ver si efectivamente esos asambleístas que terminan yéndose, pues terminan yéndose a la bancada oficialista. Todavía está por verse. ¿El bloque de Construye cómo está? ¿Está sólido? El bloque de Construye no solamente que está sólido, sino que está más fortalecido que nunca. El día viernes se principalizó de manera definitiva un asambleísta que formó parte inicialmente de la bancada, decidió salir de la bancada, y el alterno que se principalizó de manera definitiva decidió sumarse a la bancada de Construye, que es el señor Juan Carlos Rosero de la provincia de Chimborazo. Y con él llevamos ya en este momento 20 asambleístas dentro de nuestra bancada, con quienes conformamos el Movimiento Construye, la bancada del Movimiento Construye, y quienes finalmente van a terminar enfrentando toda esta dinámica propiamente dicha, de manera sólida y unificados. Son 20. Somos 20. Correcto. ¿Qué otras iniciativas, qué otros proyectos tienen ustedes como Construye para los siguientes meses dentro de la agenda, además de leyes y cosas que han venido proponiendo? Porque lo han venido haciendo, eso hay que reconocer. Sí, claro que sí. Tenemos algunas propuestas. Varias propuestas vienen en relación a reformas específicas en relación a la Ley Orgánica de la Función Judicial, Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tenemos una propuesta personalmente, ya como asambleísta, yo individualmente tengo dos propuestas que vamos a presentar, una de enmienda constitucional relacionada al patrimonio cultural de inmuebles en el Ecuador. ¿Enmienda constitucional, a la constitucional, sí, ya, señor. Para el patrimonio cultural? Sí, señor. ¿Esto qué en la práctica? ¿Qué va a hacer? Voy a poner Ajá. muy rápidamente, Sí, qué bueno que me lo preguntan, sí, de manera muy escueta lo voy a explicar. En este momento en las ciudades, en el Ecuador entero, tenemos bienes patrimoniales registrados precisamente para proteger, en principio, la idea era proteger estos bienes de la venta o de que exista cualquier enajenación o perjuicio. Por ejemplo, ¿el Hotel Quito es un bien patrimonial? El Hotel Quito es uno de los ejemplos. Ese puede ser ejemplos. un ejemplo, ya. Eso es un ejemplo, pero hay casos que el Hotel Quito de alguna manera se ha mantenido vigente, ha estado activo, ha estado protegido, ha estado cuidado, ha estado en operación. Observado además, ¿no? Además observado, pero hay bienes que no han estado observados, que están botados, que mediáticamente ni sabemos, todos los centros históricos de las ciudades, todos los centros de las ciudades, sobre todo de la Sierra Ecuatoriana y varios de la costa ecuatoriana, están abandonados. Y que tienen un valor intangible. Además. Son valores intangibles muy importantes que son memoria histórica del país, que tienen que protegerse. ¿Cómo se protegen? No generando un registro como se encuentra en la actualidad, en donde no se lo permita su utilización. Lo que nosotros queremos hacer a través de la enmienda constitucional, que estamos viajando por el país para conseguir esta información, es darle la oportunidad de protegerle de mejor manera a estos bienes, para que no se vuelvan guaridas de delincuentes o de indigentes o de personas en situación de calle que se encuentran buscando un lugar donde dormir, donde vivir, y terminan siendo botaderos de basura, lugares en donde no existe ningún apoyo de la ciudadanía ni tampoco del Estado.
Y claro, se deterioran cada día más, cada día más. Es decir, actualmente no se permite eso. Por ejemplo, ahí esta casa que está botada, alguien dice, yo quiero invertir, poner ahí un hotel boutique, alguna cosa. Le dicen, no hay cómo, porque esto está prohibido. No hay cómo, está prohibido simplemente. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con la prohibición? No se da utilidad a eso. Y guarida, los centros históricos comienzan, y los centros históricos de las ciudades y los lugares en donde están estos bienes empiezan a abandonarse. La gente empieza a irse porque no hay lugares de expendio de supermercados, no hay tiendas, no hay bares, no hay cafeterías, no hay restaurantes. Son invivibles. Son invivibles. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Darle cierta flexibilidad para poder entrar. No solo el sector privado, que en principio se podría hacer, para que sean útiles para la ciudadanía, generen una rentabilidad mínima y además devuelva la vida a las ciudades. Además de proteger el bien, que es lo más importante. Proteger el bien es lo importante. Entonces queremos promover esa enmienda constitucional para permitir esa flexibilidad todavía regulada, una flexibilidad que tiene que tener una normativa clara, porque tampoco vamos a permitir que los bienes sean vendidos de manera indiscriminada por parte de las autoridades. No, aquí lo que tiene que haber es una fórmula mixta en donde se asegure la protección cultural, la protección histórica, de la memoria histórica de la ciudadanía, de la ciudad, que están expresadas en estos bienes, y por otro lado se le dé la utilidad necesaria para que a través de un proceso administrativo se pueda establecer una participación pública y privada, y de esa manera beneficiar a la ciudadanía con estos cambios de estas cosas. Venta no habría. Venta, en principio, de manera total, no, porque recuerde que hay dos tipos de protecciones, la protección parcial y la protección total de los bienes. La protección total no se va a tocar, para nada. Ahí están los bienes patrimoniales más importantes. Está Carondelet, están las iglesias, por ejemplo, del Ecuador, las que tienen historia, etcétera. Están los bienes que son de alguna manera reconocidos, que son históricos, que no se pueden vender, funcionan como museos, funcionan en entidades públicas, etcétera. Y en lo parcial se puede establecer exactamente una regulación digamos mixta, en donde podamos de alguna manera participar el sector privado, el sector público, para fundamentalmente proteger de verdad y de mejor manera los bienes patrimoniales, y no que suceda lo que sucede hoy día, que están abandonados, perdidos y en manos de la delincuencia. Claro. O esto sigue siendo mío porque yo soy el Estado el dueño, pero te paso a ti como una carretera y tú la mantienes durante tantos años, usufructúas de eso, por supuesto, y llegamos a un convenio. Es algo así parecido, ¿no? Exactamente, es una fórmula en donde el Estado flexibiliza ligeramente, pero bajo ciertas condiciones, sometidos a responsabilidades civiles y penales. ¿Para qué? Para proteger el bien. Ese es el fundamento de la propuesta. No es el de vender o enajenar indiscriminadamente. Todo lo contrario, nuestro interés es darle esa viabilidad, esa tranquilidad. Por tanto, esperamos promover esa enmienda constitucional y tenemos una ley adicional, de hecho, dos leyes que queremos promover. En principio, una ley para protección del deporte, que lo vamos a hacer también desde mi despacho, en donde vamos a regular de mejor manera las condiciones del dopaje y del control del dopaje dentro de los certámenes nacionales e internacionales, para hacer más justa la representación del Ecuador y más justa la representación de los deportistas, y sobre todo más justa con los deportistas que efectivamente cumplen la ley, cumplen la norma. Perfecto. Esa es la propuesta que tenemos, y tenemos varias otras propuestas en relación, como les decía, a la seguridad. Tenemos un tema de blockchain que también queremos promover. Nuestro asambleísta Gabriel Bedón está también preparando una ley de inteligencia artificial. Nuestras propuestas son varias, son amplias, son en todo sentido, y sobre todo buscando el beneficio ciudadano, para que la ciudadanía tenga la certeza de que esta bancada, que estos asambleístas, que nuestra organización política y este legislador trabaja en pro del Ecuador y de los ciudadanos. Asambleísta, muy gentil por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, un saludo a todos, siempre una buena tarde. Muy gentil. Amigos, el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye ha estado el día de hoy con nosotros hablando un poco sobre ese posible reacomodo. Todavía es como muy temprano para saber qué es lo que pasa dentro del legislativo, con ese reacomodo, se dice, de fuerzas, pero también hemos hablado un poco de los temas, de los proyectos que vienen para adelante de iniciativa propia del Movimiento Construye, y también sobre lo sucedido en la Embajada de México, luego de la incursión ecuatoriana para capturar a un prófugo de la justicia. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV,
con el arquitecto David López en Telesucesos, Canal 29.